tema que hemos puesto sobre la mesa, que es el del huachicol, el robo de combustible y el contrabando como tal de es Gonzalo Monroy, con quien vamos a platicar, director general de Consultoría Energética GEMEC. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Yo sé que tu agenda pues es bastante ocupada, pero gracias por estar con el auditorio de Dimensión 360 para ese tema tan interesante, porque bueno, a ver, si bien el robo de combustible no es nuevo en nuestro país, en los últimos años, me atrevería a decir que en los últimos 8 años ha venido diversificándose, ampliándose, implementando cada vez más tecnología, pero también conociendo a más involucrados y que abarca miembros de la Secretaría de Marina, abarca exfuncionarios de la pasada administración federal y que, aunque de alguna forma era algo como que parecía que se conocía, pero no se podía confirmar, esto apenas se está dando a conocer y apenas es lo que podría estar abarcando mucho más. ¿Cuáles son los alcances del robo de combustible, del contrabando y del huachicol fiscal de nuestro país desde tu punto de vista? Claro que sí, Mitch, es siempre un gusto platicar contigo. Empezaré justamente diciendo que efectivamente no es un problema nuevo, pero que ha evolucionado a una escala como nunca había sido antes. Siempre ha existido esta especie de contrabando, prácticamente desde los y noventas en la franja fronteriza, pero hablábamos de una pipa, dos pipas quizá a la semana, en algunos puntos nada más. Lo que hemos visto sobre Ah. todo a partir del año 2022 principalmente es una total explosión del año 23, perdón, una explosión ya de contrabando a una escala como jamás. Estábamos hablando antes de algunos miles de litros, esta vez ya estamos hablando de millones de litros. Es muy importante mencionar que gran parte del el escándalo revelado en últimas fechas involucra precisamente a miembros de la Marina en los puertos de Altamira, Guaymas y Ensenada. Sin embargo, en esta modalidad falta otra, que es la de los trenes, vigilados por el Ejército y Guardia Nacional. En el caso específicamente de los trenes, nosotros en GMEC ya habíamos detectado ese tipo de irregularidades en su momento desde el año 2019, donde en algún momento se jugaba con las probabilidades de ser descubierto, trayendo diésel principalmente con otra fracción arancelaria, típicamente aceites o lubricantes. Y ese era un caso simplemente de probabilidad, quizá uno de cada 10 o de cada 12 carrotanques se veían justamente inmiscuidos en esta parte, pero ya llegar al extremo de lo que vimos apenas en el mes de julio, de 129 carrotanques ahí varados, abandonados en Ramos Arizpe, pues nos habla de una dimensión muchísimo más grande de la que hemos hablado. Tenemos que entender de que esto no se entiende sin una red mucho más grande que todavía no ha sido explotada. Nos falta entender quiénes fueron los que prestaron esos cerca de 100 millones de dólares para poder ir a Estados Unidos a comprar esta cantidad de combustible, quiénes son los dueños de las pipas para poder mover ese combustible, quiénes son los responsables de los bancos, donde todo este dinero fluyó a través del sistema financiero mexicano. Nos faltan muchas respuestas, Mitzi. Sí, totalmente. Hay incluso especialistas que señalan que esto es solamente la punta del iceberg, lo que hemos podido conocer, lo que se ha dado a conocer al ojo público, pero que hay mucho más detrás de esto y que incluso las propias autoridades que ha sido revelado, ¿no?, que han participado, que facilitaron, que quizá fueron omisas, es también mucho más amplio. Esto, Gonzalo, tú decías, nosotros ya habíamos reportado incluso una operación no solamente de la Marina, sino también del Ejército y de la Guardia Nacional, que, bueno, pues debieron de haberse dado cuenta, quiero entenderlo así, pero que no quisieron verlo, que fueron omisos, que participaron incluso, ¿qué pudo haber pasado allí? Mira, yo te diría de que es un tema que de nuevo creció de algunos litros o miles de litros a millones. Y dada justamente esta dimensión, no hay forma de que las autoridades no se hubieran dado cuenta. Incluso en el 2019, antes de que se militarizara varias de las funciones civiles, pues ya habíamos detectado que, por ejemplo, gente como Horacio Duarte, Ricardo Peralta, que estaban al frente de las aduanas, pues ya estaban empezando a ser cuestionados de Aduanas. diferentes puntos. Incluso hay algunos reportes internos que se obtuvieron a través de Guacamaya Leaks, que estos personajes pues tenían sospechas incluso a ojos de la propia inteligencia militar.
Vemos incluso hoy a Tonatiuh Márquez, que es el director de investigación de las aduanas, que puede tener un apartamento en Ujú. la parte de Polanco, una de las zonas más caras de la Ciudad de México, que le compra un departamento de más de 25 millones a un coronel del ejército. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo un coronel tiene para comprar un apartamento así. Este tipo de omisiones, obviamente, Mitzi nos habla de que en el sexenio anterior ya había todos los indicios, simplemente se pretendió, como en algún momento dijo el presidente López Obrador, que era un problema que ya no existía. No hay problema que resolver si simplemente pretendemos que el mundo no existe. Ajá, exacto. No decir que no existe quiere decir que realmente así lo sea. Ahora, realmente lo que hemos visto hasta ahora, incluso con este también, este caso de la barredora, ¿no? Con todo el asunto allí en Tabasco, con el senador Adán Augusto, con estos operativos específicos de Omar García Harfuch, ¿es realmente la voluntad política y de seguridad de nuestro país de acabar con esta situación realmente, de atacar este ilícito? ¿O tú lo ves que es netamente una presión de Estados Unidos y que por eso nuestro gobierno está actuando? Yo te diría que creo que estamos viendo un show. Sinceramente creo que es lo que hemos visto, un show. Por ejemplo, cuando salió lo del buque, que fue en febrero, lo del Challenger Procyon ahí en Altamira, cuando vimos estos trenes, bueno, estos carrotanques ahí en Ramos Arizpe, pues simplemente habíamos dicho de que, a ver, no es posible que los únicos detenidos sea el garrotero del tren, el que hace las amarras del buque. Eso es una red muchísimo más Sí. grande. No son los pequeños delincuentes los que tienen esos 100 millones de dólares para ir a comprar esta cantidad de combustible. Aquí faltan más piezas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Al día de hoy vemos a gente detenida, pero no tenemos a nadie convicto. No se ha hecho ninguna integración de investigaciones. No hemos visto a la fiscalía todavía presentarle cargos a nadie. Hasta ese momento sigue siendo un show con nuevos personajes de la trama, pero sigue siendo un show. Ahí es donde vamos a tener que entender si la propia Secretaría de Marina, a los malos elementos que se corrompieron, son genuinamente castigados, si es una investigación que va a alcanzar también a funcionarios de la administración anterior, electos o no electos de gabinete, y vamos a ver principalmente si eso ataca a todas las fuerzas militares que han sido afectadas y corrompidas, o simplemente vamos a hacer pan de lo mismo. Sí, ahora, el tema de las aduanas. Se ha sabido que las aduanas han tenido un nivel de corrupción preocupante ya desde hace mucho tiempo y se prometió que con la llegada de la Marina esto se iba a acabar. En los datos que ustedes tienen, ¿la corrupción realmente se acabó en las aduanas? No, no, de hecho esa es una muy buena cosa, Mitzi, y sabemos que de nuevo es físicamente imposible tratar de revisar cada contenedor, cada carro tanque que pasa por los trenes, cada pipa o camión que pasa la frontera o cada tráiler, físicamente no se puede. Estamos hablando de un comercio que tiene beneficios o un intercambio de más de 1.000 millones de dólares al día. Es imposible, físicamente no se puede. Obviamente también hay que decirlo, tampoco eso se puede sin la complicidad de las aduanas norteamericanas, que también dejan pasar muchas cosas de Estados Unidos para acá, Claro. así como de este lado para los Estados Unidos. Eso es importante. Un punto muy importante de esto es que estamos ahorita hablando mucho de este combustible robado, de contrabando también, pero ¿qué más está pasando por nuestras aduanas? ¿Cuántos precursores de fentanilo o de fentanilo mismo están ocurriendo en otros puertos como Lázaro Cárdenas, Michoacán, bueno, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Tuxpan, Veracruz, incluso el puerto de Progreso en la península de Yucatán? ¿Cuál es el estado real? Pues por desgracia todavía nadie puede dimensionar esta parte, lo cual coincido, esa es solamente la punta del iceberg. Oye, cuando hablamos de combustible, hay diferentes modalidades de realizar algo ilícito. Tú has mencionado particularmente tres que se ejecutan en nuestro país y no sé si quienes se dedican a esos tres ilícitos además diversifican al mismo tiempo con otros ilícitos. Es decir, allí donde operan no solamente tiene que ver con lo del combustible, también hay cobro de piso, también hay violencia en los municipios en donde están, también, etcétera. Absolutamente. Y fíjate, ese es un tema muy importante de entenderlo, Mitzi. Esto es una correlación porque hemos de nuevo puesto mucho el enfoque o el ojo en las actividades de la Marina.
pero la Marina no tiene la red de distribución para poder colocar esta cantidad de combustible. Obviamente aquí hay otros empresarios involucrados. Aquí vemos a alguien que financió de entrada un solo buque, por ejemplo, estamos hablando de más de 120 millones de dólares. No hay ningún marino que tenga esa cantidad de dinero. Obviamente aquí tenemos que entender de que esto se correlaciona en este contrabando otras cosas como precursores, como mencionaba, del fentanilo o de otras drogas, trata de personas, contrabando de mercancías que daña a las industrias nacionales, incluso hasta también a los consumidores. Tratar de entender y hacer este control territorial, pues invariablemente estamos viendo conductas que son de las que lleva a cabo el crimen organizado en muchas partes de la República. Obviamente ahí es donde viene la prueba de fuego, poder empezar a limpiar quizá las Fuerzas Armadas para poder entrarle al tema más complicado, que es recuperar el terreno o la prevalencia del Estado en materia territorial. Sabemos que al menos en la opinión de los Estados Unidos, más de un tercio del territorio nacional ya no es controlado por el Estado mexicano, sino en alguna especie híbrida o totalmente cedida al crimen organizado. Retomarlo en nuestro país, ahora que estamos en el mes de la independencia, quizás sea la siguiente nueva tarea que tenemos que hacer. Hace unos días platicaba con Yuriria Rodríguez, ella es experta en criminalística y perfilación también de los criminales, y ella nos decía, ahorita solamente estamos hablando de lo que está pasando en nuestro país, de cómo autoridades militares y civiles han trabajado en situaciones ilícitas, pero esto va más allá de nuestras fronteras. Ella nos decía que también había que trabajar con otras autoridades de otros países, porque justamente, bueno, pues este contrabando y estas acciones, pues era una cosa mucho más grande que México. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente, absolutamente. Aquí hay que entender, por ejemplo, y dando un caso muy específico que fue revelado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desde apenas este febrero, tiene que ver con el petróleo que era robado por el cártel del Golfo, enviado de manera también de contrabando a los Estados Unidos con otra fracción arancelaria, y allá una familia de Utah, la familia Jensen, a través de sus terminales en Texas, compraban o obtenían este petróleo robado a México, se lo llevaban a algunas refinerías de Oklahoma y a través de una tarifa, literalmente de un costo, pues simplemente se les daba el resultante, ya sea gasolina, diésel y tengo entendido que querosenos. Obviamente lo volvían a introducir acá en México, haciéndolo pasar por otra cosa, principalmente como lubricantes, y utilizando a sus socios del cártel del Golfo, pues los solían a colocar para tener esas jugosas ganancias. Entender, como lo mencionaba hace un momento, que mientras que México también tiene problemas con lo que están viendo los Estados Unidos, México también tiene muchos problemas de lo que Estados Unidos manda para acá. Uno de quizá de los más obvios es todo el tema de las armas que inundan a nuestro país. Sí, y bueno, también mencionaba con la localización de la mini refinería en Veracruz, que luego las autoridades locales dijeron que no era mini refinería, pero que en realidad es muy común verlo también en otros países con esa estructura, con esa construcción, y que en el caso de México pues parecía que apenas se estaban dando a conocer este tipo de casos. Absolutamente, casos similares los hemos encontrado mucho en la parte de Centroamérica, también en Colombia, de esa configuración de esta, entre comillas, Ajá. mini refinería. En realidad era el proceso más sencillo, es tomar petróleo, también robado, calentarlo y a través de un proceso de destilación obtener algunos combustibles intermedios. Es muy importante, Mitzi, mencionar que de ahí no salía gasolina o diésel que pudiéramos ponerlo en nuestros autos. Le faltaba literalmente mucho poder calorífico, le faltaba octanaje. Lo que se obtenía de ahí, en caso del diésel, estábamos hablando de cerca de 46, 47 cetanos, obviamente muy lejos de lo que podríamos ponerle a cualquier tractor. Lo que ocurría es que después tomaban muchas veces etanol que también se comercializa en nuestro país como una especie de oxigenante, alcanzar el poder calorífico necesario y es mucho de lo que hemos encontrado que se vende en las carreteras o en las famosas, Uh-huh. bueno, cachimbas hacia el sur del país, que hemos visto que se vende a pie de carretera. ¿Y quién se está dando cuenta de eso? Seguramente muchos, pero que no lo están dando a conocer. Gonzalo Monroy, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Por supuesto que sí, Michi, siempre un gusto platicar contigo.